y vamos a recibir al licenciado Alejandro Castro Santander para comenzar. Docente, claro que sí. Te recuerdo con el hashtag Maipú crece en educación, @educación Maipú y @Maipú municipio para que puedas poner en tu historia. Mientras tanto, vamos poniendo el power de fondo y los chicos van arrancando la conferencia. Bueno, Alejandro, como siempre hacemos, vamos a hacerle algunas preguntas, un resumen de las preguntas que han hecho ustedes en el formulario que iban completando. Y la verdad, Alejandro, que tiene mucha expectativa con vos, como siempre tenemos. Fíjate vos, la palabra estrategias, es decir, ¿qué estrategias? ¿Qué estrategias podemos tener? ¿Cuáles son las estrategias que nos pueden ayudar a mejorar el clima? Se manifestó en el 40% de las preguntas. El otro 30% herramientas. Es decir, ¿con qué nosotros podemos afrontar esta problemática que está planteada, ¿no es cierto?, en los ámbitos, en las instituciones educativas? Y como vos bien decís en el libro, a veces están de manifiesto y otras veces no nos damos cuenta de que están. Y una palabra que a mí me causó curiosidad cuando estábamos identificando cuáles eran las que más se repetían. Una pregunta que hacen los docentes es identificar. ¿Cómo identifican cuando hay un acoso escolar, violencia escolar? ¿Cómo identificar ese clima enrarecido de diálogo? En el 10%, hubo un 10% de las preguntas que siempre se manifestó esa consulta. Para empezar, una pregunta que quiero contestar antes de seguir, que dice, ¿por qué no realizan estas charlas que son importantes al principio del inicio escolar? Bueno, hemos tratado de ir buscando los temas y los expositores que tratan cada uno de los temas con sustento, con investigaciones, que son referentes. En el caso de Alejandro Castro, referente nacional, internacional, consultado internacionalmente sobre el tema de convivencia escolar. Y también sobre evaluación, la doctora Intalizano, que es una referente también no solo en la provincia, sino también nacionalmente. Así que bueno, vamos trabajando los temas y ahora terminamos, pero vamos a tener que trabajar más. La primera pregunta es clima laboral. Una de las preguntas que se hizo permanentemente fue, ¿cuándo hay un buen clima escolar? ¿Cómo ayudar a gestionar emociones positivas en los docentes? ¿Cómo frenar o cambiar el clima de pelea sin entrar en él? ¿Cómo se puede revertir un clima tenso? ¿Qué herramientas nos pueden brindar cuando el clima escolar no es bueno? ¿Por qué hay tanta competencia entre docentes? Lo sintetizo porque leí las preguntas. José me trajo 19 hojas de preguntas, donde sí, es cierto, muchas se reiteraban y había algunas que eran sumamente interesantes, ¿no?, porque hilaban muy fino. Yo lo sintetizo, por ahí si es posible, en qué vemos, qué hacemos. Esa sería más o menos una síntesis, ¿no?, donde cómo hago para reconocer muchos de estos fenómenos y al mismo tiempo, sabiendo que existen, sabiendo que se están produciendo, qué cosas podemos hacer para mejorar el clima de convivencia, el clima social escolar, como llamamos en la última década sobre todo, pero ya es un término que viene hace mucho, utilizando esta metáfora, ¿no?, de la temperatura en general, ¿no?, que el clima se vive. Y son temas que, bueno, que vamos a analizar ahora, que en este momento nos vamos a meter con el ámbito laboral, pero no en cualquier lugar, sino en la escuela. Que aquellos que estamos en las escuelas sabemos perfectamente, y el que tiene dudas que lo sepa, que es uno de los más complejos, porque somos todos personas. Yo cuento siempre una historia en una institución privada, recuerdo, vino un representante legal, ¿no?, una escuela que tenía problemas, que no eran sumamente complejos, pero había ciertas dificultades. Se hace cargo, él había sido un gerente exitoso de banco, ¿no?, venía de un banco. Así que venía, yo por poner la frase, la primera impresión que me dio, muy inflado, ¿no?, como que venía a resolver absolutamente todos los problemas. Duró un mes nada más, ¿no? O sea, no hubo caso, no. A ver, toda su expertise
iba dirigida a lo que no tiene que ver con los que estamos metidos en las escuelas, ¿no? Los que sabemos la complejidad de todo lo que sucede. Así que hay una frase por ahí que anda dando vuelta, que son justamente los docentes los que, cuando se habla del ámbito de la educación y de las escuelas, son los que muchas veces o la mayoría de las veces tienen más claro, frente por ahí a los comentarios y a las opiniones de otros, ¿no? Estar metido en la escuela es lo que realmente a uno le hace creíble la opinión. Y también yo les cuento, no sé si lo he dicho en alguna oportunidad, pero yo, llevo 42 años metido en las escuelas, un poquito más. Y cuando me tocó ya estar mucho más tiempo en la universidad, no quise dejar la escuela, ¿no? Por ahí en el ámbito del asesoramiento, pero no quise dejar la escuela, porque tenía claro que alejarme significaba opinar sobre educación y sobre escuela como si fuera vuelo de dron, ¿no? Allá arriba, lejano, y no teniendo en claro realmente qué era lo que pasaba. Entonces me metí en investigación, pero pisando la escuela. Y esto es así, yo creo que por eso he discutido muchas veces con colegas investigadores que hablan de la escuela, pero no están en la escuela, ¿no? Y es complejo, no es sencillo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este tema. Yo lo que sí les agradezco, primero, como bien dijeron, como dijo Gustavo, como decía José, que vengan, ¿no? Que estén después de un día de trabajo, eso es lo primero, ¿no? Que tengan interés, que tengan hambre, ¿no? de saber un poco más. Yo igualmente, ustedes saben que lo que vamos a hacer es un recorte, por cuestiones de tiempo uno no puede dedicar exhaustivamente a estos temas, pero por lo menos que se animen a profundizarlo. Yo les muestro, les doy un pantallazo, les doy por lo menos una orientación de por dónde se debe ir. Ustedes saben que en Internet hay mucha información basura, ¿no? Que uno lo lleva por cualquier lado. Bueno, yo les muestro qué es lo que dice la investigación y los estudios sobre convivencia y violencia en los últimos años, para que ustedes se sigan metiendo y sigan profundizándolo, ¿no? Vamos a dejar un poco de lado el tema por ahí de los estudiantes, aunque nos toca, porque muchas de las preguntas que habían eran como buscando, si bien hablando sobre el clima laboral, pero estaban preocupados por el qué hacer con los estudiantes. Esto le dedicamos un tiempo ya en marzo, cuando hablamos la primera vez, pero bueno, podemos tocar igualmente algunas cosas y después, no sé si José vos vas a hacer otras preguntas, pero podríamos seguir hablando. Lo ideal sería que nos sentáramos todos a tomar un café y charlar cada uno con su problema, pero no podemos. Cuando quiera, Alejandro, estamos todos dispuestos, ¿no es cierto? Él paga el café para todos, así que no hay problema. Bueno. También, bueno. Alejandro, te voy a hacer una segunda pregunta, así ya empezás. Se repitió muchas veces el tema de la comunicación. Si estamos hablando de acoso, estamos hablando de bienestar docente. Y vos escribís en el libro una frase que dice que la comunicación es el principio básico de la organización social y como tal es indispensable para las relaciones sociales. Es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de convivir. Y las preguntas que le hacen a este concepto que vos has vertido en el libro Bienestar Docente, dice, ¿considera necesario que se realicen espacios de reflexión sobre el tema, específicamente bienestar docente, ¿no es cierto? O sea, clima, diálogo, comunicación. ¿Cómo lograr unificar criterios para una sana convivencia? Mirá vos cómo salen estos temas, ¿no? La necesidad de que llegar al trabajo sin ese peso, sin esa mochila, de decir tengo que ir, pero no por las tareas que vaya a realizar, sino por el contexto en el cual yo voy a relacionarme. Y la pregunta concreta con respecto a esto es, ¿cómo lograr un buen clima escolar en un ámbito donde ya hay problemas de comunicación? O sea, lo primero es la intención, reconocer que hay problemas, que hay dificultades. No necesariamente tiene también que haber problemas, ¿no? Uno puede estar con una actitud preventiva y saber que hay que cuidar la convivencia. Ahí están muy unidos comunicación y convivencia,
¿no? La mala comunicación es la que justamente muchas veces pone en tensión la convivencia entre los distintos integrantes de una comunidad educativa. Pensemos que somos bien distintos, ¿no? Aparte de, aunque seamos iguales, aunque seamos pares, somos distintos y además tenemos la diferencia de estar hablando de estudiantes, los mismos docentes, los directivos, la familia y el entorno de la escuela. O sea, es un tema muy complejo, pero se necesita tener muy aceitadas las vías de comunicación. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, sobre todo en el caso de tanto de violencia laboral como de acoso laboral, va a aparecer un elemento que es el que boicotea el bienestar del docente, ¿no? Que es justamente cuando se cortan los canales de comunicación, cuando se lo deja ausente de la posibilidad de conocer qué está pasando o a veces hacer eficiente su tarea cuando tiene la información necesaria para poder hacerla, ¿no? Y a veces se cortan, ¿no? esas vías justamente para que le vaya mal. Entonces, bueno, son todos estos temas que sí necesitamos hablarlos, sí necesitamos meterlos en la escuela, que cada comunidad educativa lo reflexione. Si no, y yo entiendo y nunca criticaría que le dediquemos tiempo a la lengua, a la matemática y a la ciencia. Lo que sí digo que también le tenemos que dedicar tiempo al bienestar de cada uno de los que estamos dentro de las comunidades educativas. Bueno, gracias Alejandro por este espacio, esta presentación del tema. Ahora ya te dejamos a vos que nos ilumines con tu conocimiento. Muchas gracias. Bueno, a vos, gracias. Reitero lo que dije al principio y lo digo sinceramente. El agradecimiento para que estén, para que yo pueda compartir con ustedes lo que venimos trabajando por ahí en otros ámbitos, que a mí no me gusta, soy uno de los que insiste siempre en esto de que no me gusta estar hablando con iguales de la investigación, porque es como que estamos siempre dando vueltas sobre un grupito nada más, bajando mucha información, discutiendo temas, ¿no? Debatiendo, etcétera. Esto tiene que llegar, para mí los primeros destinatarios son los docentes, para que luego los docentes lo hagan con el destinatario principal, que son los estudiantes, ¿no? Entonces, primero eso. Y lo segundo es que vengan a escuchar, y más cuando se va acercando fin de año, hablar de violencia. Cada vez que me ven a mí estoy hablando de violencia. No sé cómo aguantan, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de los estudiantes y ahora vamos a hablar un poco de nosotros. Les quiero contar algo también que es una confidencia, creo que no lo he dicho nunca, porque en general no me piden hablar sobre estos temas que hacen al adulto, ¿no? En el caso a los profesionales de la educación, sino uno lo mete hablando de institución educativa y hablando de estudiantes. Pero es que muchas de las cosas que voy a decir y tienen su raíz, nacieron en la investigación y después se volcaron en distintos libros porque me pasaron a mí. Realmente mucho tiene que ver con esto, ¿no? Una de las motivaciones tiene que verlo por haberlo pasado y luego por haberlo reconocido en otros. Y ver la indefensión con la que se mueven muchas veces estos fenómenos dentro de las instituciones educativas. Igualmente, cuando me ha tocado hablar especialmente del fenómeno del mobbing o del acoso laboral o acoso moral también, como lo llaman otros, ¿no? En el ámbito del trabajo en general, siempre muchas veces ha habido personas que no tenían que ver directamente con la educación y después me han pedido reflexionarlo para el mundo del trabajo, por ahí empresarial, ¿no? Corporativo, que no tenían directamente que ver con educación, ¿no? Hace cosa de 10 días me llama una amiga que viene también trabajando hace mucho tiempo en el tema convivencia y violencia escolar, pero da otro tipo de charlas, ¿no? Más tipo coaching, ¿no? De Venezuela. Karina es de Venezuela. Le habían pedido por una charla que yo había dado hace unos 3 meses en Venezuela, virtual, sobre bullying, pero había tocado tema acoso en general, y le habían pedido si yo podía hablar a
a los empleados, directivos y empleados, que no tenían nada que ver con educación, ¿no? Y lo que más me sorprendió es que esta empresa era Coca-Cola, que quería que habláramos de acoso en general. Yo no sé si después, cuando me toque, porque todavía no está decidida la fecha, cuando hable, si los directivos, que son los que han pedido hablar este tema, por pedido de los empleados, de si van a estar contentos, ¿no? Porque muchas veces una de las características del acoso laboral tiene que ver con el que tiene más poder, a veces es el directivo contra los docentes, ¿no? Aunque también, bueno, se da también a manera horizontal. Pero bueno, son fenómenos que pasan y que son silenciosos. Realmente, si uno tuviera que poner otro título a esta charla, es violencia silenciosa, porque así como el bullying lo catalogamos de esa manera, también sucede con el acoso laboral. De hecho, mi tercer libro, por ahí por el 2005, 2006, se llamó Violencia silenciosa en la escuela, y el subtítulo es Dinámica del acoso escolar y laboral. Ahí ya hablábamos del mobbing, y hay una de las cosas que aparecen en el libro, si alguno por ahí lo ha visto, lo tiene por ahí, fíjese, donde no había prácticamente en Argentina antecedentes de acoso laboral. O sea, cuando uno busca, aparecía un caso que fue muy resonante, no me acuerdo ahora si era Neuquén o Río Negro, en el Walmart, en donde lo habían acusado, ¿no?, a esta empresa por mobbing, por acoso laboral, ¿no? Y no había antecedentes. Todos los que tuvieron que intervenir tuvieron que ponerse a estudiar, a ver qué es lo que había. ¿Por qué? Y cuando lo diga, por ahí alguno lo va a recordar. Le hacían poner a las cajeras, le hacían poner pañales. ¿Para qué? Para no tuvieran que pedir permiso para ir al baño y continuaran trabajando, ¿no? Para que vean, ahí estamos hablando de una empresa internacional. Ese fue el primer caso. Después hubo otros casos muy chiquitos, pero siempre en el inicio con la dificultad de que no había gente entendida en el tema, y además de eso había dificultades para que la persona que había sufrido esa situación, la víctima, pudiera demostrarlo. Porque hay mucha perversidad también en el manejo que se hace de este fenómeno de violencia. Entonces, generalmente la persona que reclamaba siempre se veía fuera de las posibilidades de que se le entendiera qué era lo que estaba planteando, ¿no? Así que bueno, este es un poco el tema, quedó así armado, ¿no? Clima social y bienestar docente. Clima social, nosotros lo llamamos también clima de convivencia, es un constructo de los últimos años que ha querido de alguna manera agrupar todos los temas que tienen que ver con convivencia. Un término por ahí que es incomprensible que no, por lo menos desde las políticas públicas, no tenga más entidad. Yo les decía, seguramente les decía la otra vez cuando hablamos del tema bullying, les decía que hay países que en su sistema educativo tienen incluido como una prioridad dentro de las políticas y dentro también de lo que hace a la estructura, ¿no?, de su sistema, tienen un programa de convivencia escolar. Un programa, ¿no? Un programa que es a nivel nacional, en el caso de México es federal, pero lo tienen y eso lleva a que luego, en el caso de México, cada estado, en el caso nuestro debería ser cada provincia, tuviera su proyecto o programa provincial para que después cada una de las escuelas pudiera construir su propio programa institucional de convivencia, ¿no? Lamentablemente esto no sucede, y sucede sí en algunas instituciones que se lo toman en serio y tratan de dar una respuesta, ¿no?, buscando la mejor convivencia. Por ahí alguno recuerda que hablamos de, cuando uno habla del término convivencia, no es un término de por sí positivo, puede ser una buena o una mala convivencia. Por eso yo me gusta
el término que utilizaba Iván Illich, que era convivialidad. ¿No? Cuando uno usa la palabra convivialidad o convivencialidad, está haciendo referencia a la buena convivencia. No me quiero detener, creo que hablé algo la otra vez sobre el tema, pero lo quiero recordar. Bueno, y abajo les pongo el observatorio, que seguimos cuando tenemos la posibilidad de meternos, de investigar qué está pasando, sobre todo con los climas. A diferencia por ahí de los primeros observatorios eran de violencia, observatorio de la violencia escolar. Nosotros hoy, o en aquel momento, bueno, ya cumplió 16 años este observatorio, siempre hemos querido hablar de convivencia, porque nos parecía un término visto desde lo positivo y además porque no encierra la cara negativa, no es solamente violencia, sino también intervienen otros elementos, entre ellos la indisciplina, que hemos visto que a diferencia de la violencia, que es daño voluntario, la indisciplina es transgresión a la norma, ¿no? Puesta las normas, poniéndonos de acuerdo cuáles son los valores que vamos a proteger, se convierte en un hecho de indisciplina, en un acto de indisciplina cuando se transgrede una de esas normas que se suponen consensuadas. No nos vamos a meter ahora con este tema, ¿no? Así que bueno, este es el inicio de esto. A ver si... Bueno, nos vamos a meter un poco también con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Vamos a hablar un poco de salud mental. No lo vamos a hablar desde la medicina. Si bien por ahí uno como psicopedagogo está ahí cerca, ¿no?, del área de la salud, acompañando por ahí el área paramédica, en general lo mío tiene más que ver con gestión, ¿no? Pero tenemos que tener hablar de algunos temas que están relacionados con el tema de qué pasa con nuestra salud mental, que va a incidir absolutamente en la salud. O sea, cuando uno habla de salud mental está hablando de salud, nada más que por ahí un ámbito donde, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, todavía sigue siendo un tabú. Por ahí uno le resulta más fácil decir que se quebró o que está resfriado que decir que tiene un problema de salud mental, ¿no? Es como que todavía existe cierto temor para hablar de esos temas. Esto que estábamos diciendo recién, ¿no?, escrito por ahí en una pared, no hay salud sin salud mental, ¿no? Este es algo que reitera mucho la Organización Mundial de la Salud. Recuerdo temas que hablamos ya en marzo, que citamos en este regreso con lo que nos encontramos durante la cuarentena preventiva obligatoria por el COVID-19, que nos acuarteló a todo el mundo confinado en sus casas, las cosas que se fueron deteriorando, cosas que no sufrieron en sí por la pandemia y por el encierro, sino que se agravaron porque ya venían, ¿no? Los temas tecnológicos, no nos vamos a detener, ¿no? Todo lo que tenía que ver el uso, los dispositivos, la conectividad, etcétera. Cuestiones didácticas, tener un currículum o trabajar y conocer y ser hábil en un currículum para la presencialidad, pero no para la virtualidad. El tema presupuestario, ¿no?, sobre todo que lo sufrieron todos, ¿no?, pero sobre todo aquellos que tenían que reacondicionar las instituciones educativas y en el caso de los docentes y las familias tenían que ver cómo hacían para tratar de ponerse en clima con lo que se les exigía, como el nivel de conectividad y el dispositivo, la memoria, que nos demostró tristemente el trabajo que se hizo en Argentinos por la Educación, que había un 90% de la comunicación que se hacía entre, el docente y la familia y el estudiante, que se hacía a través de WhatsApp, ¿no? La precariedad, imaginemos, ¿no?, con que se realizaba esa comunicación. Después el tema del capital cultural, que sigue siendo importante, es lo que vamos a ver con el tema de la violencia laboral y los fenómenos de desgaste profesional, que son justamente lo que se va deteriorando, la capacidad de la persona para poder realizar su tarea. El tema del hábitat educativo, lo hemos hablado también, ¿no?, el que es la infraestructura, el lugar
que hoy muchos consideramos el tercer maestro, cuando realmente se trabaja bien todo lo que tiene que ver con iluminación, el tema de las temperaturas, la disposición, lo que hoy llamamos el aula flexible. No hace falta demoler escuelas, sino el uso real que le hacemos, ¿no? Un currículum flexible y un aula flexible también, que la puedo usar para distintas estrategias, ¿no? El tema de la salud mental, ¿no? Que nos parece el tema que vamos a hablar hoy, y su relación con la convivencia, que son dos temas, estos dos temas son los que en general se habla menos, ¿no? Hablamos menos, parece que no tuviera nada que ver con la vida de la escuela y de los protagonistas, ¿no? En este caso que son los docentes. Esto lo hemos visto también, lo hemos charlado, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es la evidencia? La vamos aprendiendo de a poco. No se trabajan estos temas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando se hablaba de licencia docente, estoy hablando de hace mínimo 15 años, cuando se hablaba de licencias docentes, se hablaba de que el 50% eran licencias psiquiátricas. Este era el comentario de todo el mundo, ¿no? Y que si eran psiquiátricas eran de mucho tiempo, ¿no? Uno no tenía claro de dónde aparecía bien la cifra, ¿no? Y también estaba este reclamo, aparecía muchas veces cuando se entrevistaba a algunos funcionarios, estaba esto de que había muchos casos en donde se mentía. A ver, todo el mundo podía decir lo que quería porque no estaba claro qué era lo que estaba pasando y a qué se consideraba en todo caso un problema de salud mental, ¿no? O era un capricho de alguien o era realmente una situación compleja que llevaba o ameritaba a que se lo tomara en serio, ¿no? Y luego está otro que tiene sí que ver con la investigación y nos cuesta muchísimo porque el área de la salud le cuesta mucho meterse dentro de la escuela, ¿no? Y generalmente cuando aparece cuando pasa algo. Y generalmente cuando pasa algo es porque algún alumno sufrió algo, le sucedió algo, pero que no tiene que ver directamente con salud mental, ¿no? Tiene que ver por ahí, se fracturó, le pasó algo, ¿no? Pero no relacionado con estos temas. Generalmente son temas que no se tocan. Cifras que tienen que ver con cómo están los docentes, cómo están en general los docentes. ¿Qué son estos 13 millones? Estos 13 millones son los estudiantes que tiene nuestro país, ¿no? En todos los niveles, excluido al nivel universitario. Estos son los chicos y las chicas, ¿no? Que asisten a la escuela, cada uno con su realidad, cada uno con sus cosas positivas, con sus problemas, con sus vivencias. Son los chicos con los que trabajamos todos los días. ¿Cuánto invertimos? Esto fue antes de que nos enteramos que en el presupuesto 2023 estaba sugerido un recorte del 15,5%, ¿no? Esto tiene que ver con el Producto Bruto Interno. Hasta ahora estamos trabajando con el 5,5%. UNESCO, ustedes saben, pide el 6% como piso. Nosotros sabemos perfectamente que no es solamente que hay que poner lo más que se pueda, sino que hay que ponerlo bien, ¿no? Hay que hacer un buen uso del recurso que se tiene, ¿no? Porque siempre es escaso y a veces no se pone donde corresponde. Y acá viene la parte que nos desafía todos los días. Este 16% son los estudiantes que han ingresado en la primaria, en los primeros años de la primaria, y egresaron en tiempo y forma. 16%, ¿no? Cuando uno habla en tiempo y forma, habla, bueno, que no hay sobredad, y cuando habla en forma, que han salido aprendiendo lengua, matemática y ciencias. Esto explica muchas de las cosas cuando nos miden, ¿no? A nivel internacional, cuando nos metemos a nivel internacional, sean las pruebas PISA, sean las pruebas CERCE, sean las pruebas Aprender, porque no nos va bien, ¿no? Y esto de 140 también tiene que ver con clima. ¿Qué es? Es la cifra que dio UNICEF diciendo que durante las cuarentenas por pandemia, porque hubo distintos momentos, ¿no? Estoy hablando de Latinoamérica, este incremento del 140 es de violencia intrafamiliar. Si por ahí alguno estuvo y recuerda,
cuando empezamos dijimos, estábamos preocupados porque íbamos teniendo estas cifras que se habían producido durante las cuarentenas 2020 y 2021, y sabiendo esta idea, este concepto de que en general la violencia es una conducta aprendida, y esto era lo que estaba pasando dentro de la casa, dentro de los hogares, ¿no? En la familia, ¿qué iba a pasar cuando les diéramos la bienvenida los primeros días, ¿no? de este ciclo lectivo, ¿no? 2022? Esto se los muestro, ¿no? Lo quería ponerlo, porque es una cosa relativamente nueva, por lo menos no relativamente nueva entre los jóvenes, ¿no? Sino que lo vamos conociendo de a poco. Esta aplicación, porque esto tiene que ver con clima, ¿no? Con clima y qué pasa con él. No tanto ya qué pasa con los chicos, sino en este caso miremos para nuestro lado. BeReal es una aplicación que tiene ya 2 años más o menos, creo que del 2019, unos franceses la crean, y que en su publicidad dice es la antítesis de Instagram. En Instagram nosotros sabemos que uno baja lo que quiere, ¿no? Generalmente retoca lo que baja. La gente no es tonta, ¿no es cierto? Si salí mal no lo pongo y busco una donde más o menos salga bien. Entonces, ¿por qué es la antítesis? Porque es justamente un BeReal, quiere decir esto, ¿no? Sé real. Es una instantánea. Es una instantánea que una persona saca en donde tiene que salir al mismo tiempo, como si fuera un selfie, se apunta y lo que está viendo en ese momento. Cámara delantera, cámara trasera. Tiene 2 minutos para hacer esta foto. Si no saca la foto en ese tiempo, queda excluido todo ese día, porque esto es diario, todo ese día de poder ver qué hicieron, qué foto pusieron los otros. Ahora, agreguémosle, compliquémoslo, ¿no? Un poquito. Es a partir de los 13 años, y acá viene un tema, que es lo que uno empieza ya a mirar mal. No hay horario, de golpe, en el día, puede sonar, ¿no? Hay un sonido, es la única vez que aparece un sonido, donde suena y quiere decir, a partir de este momento tenés 2 minutos. 2 minutos para selfie, y qué es lo que está adelante tuyo. Ahora imaginémoslo en el aula, ¿no? Los chicos con el celular, esperando a ver si en el tiempo que están en clase suena, porque puede sonar o no, puede ser en cualquier horario. Esto lo elige la aplicación. Y suena para todos en el mismo momento. Va variando, cada día varía, ¿no? Entonces, bueno, los otros días, cuando fue antes de ayer, me preguntaban, de un diario, el diario Clarín, hablaron con especialistas en informática, sobre todo en el área de ciberdelito, y a mí me preguntaron por el área de la educación, y lo primero que uno hace es fruncir la cara porque sabe perfectamente que va a seguir siendo un distractor, que va a seguir teniendo los riesgos que tiene siempre muchas aplicaciones y sobre todo el mal uso que le dan los estudiantes a las redes sociales, y ahora con el agregado, ¿no? De que tengo que estar expectante todo el tiempo a ver en qué momento pasa. Así que ustedes imaginen un docente trabajando con sus estudiantes, de golpe le suena más o menos a todo el mundo, y todo el mundo buscando rápidamente de sacarse una instantánea y sacarle una foto para que salga también lo que tienen adelante. En ese adelante puede estar el docente, puede estar un compañero del que después se van a burlar. A ver, imaginemos todas las situaciones posibles que se pueden dar en este tipo, ¿no? de aplicaciones. Esto lo digo ¿por qué? Porque viene a perturbar climas, viene a perturbar rutinas que se producen, hábitos que se supone también que uno quiere estar poniendo en el aula. Y volvemos a este planteo, ¿no? Porque la fácil sería, como siempre, decir prohibido el celular, prohibido el celular en el aula. Y nosotros decimos, a ver, después de haberle dicho durante 2 años, bienvenido el celular, ahora de golpe nuevamente le vamos a decir prohibido. Hay toda una cuestión ahí que tenemos que ponernos de acuerdo con el uso responsable, ¿no? De las nuevas tecnologías. Y nos siguen desafiando todas estas cosas que tienen que ver con
cultura en general y que tienen que ver con innovaciones en particular, nos siguen desafiando, ¿no? Es como que la escuela siempre está preguntándose cómo o cómo plantearse las mejores situaciones para que luego se pueda producir el hecho educativo, ¿no? Que el docente pueda enseñar y el chico aprender. En definitiva, esta imagen, por ahí algunos la he mostrado, ¿no? Esta escuela ideal, ¿no? Esta escuela fantástica tipo Disney World, en general no existe como tal. O sea, tampoco, digamos, es un desastre, nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que es algo que nosotros debemos trabajar para mejorar mucho todavía. Y que no solamente tiene que ver con aprendizaje, sino que tiene que ver con convivencia. Y que esa convivencia es la que muchas veces nos boicotea la calidad educativa, ¿no? Esto sería el razonamiento. Y ahí abajo el pobre tiburón lo ponemos, ¿no? Porque es como que representaría las situaciones de violencia, o por lo menos situaciones que no queremos ver, no deseamos ver. ¿Qué es lo que dicen? Estos son evidencias, ¿no? Ya dicho por organismos internacionales. Esto es de ahora, ¿no? De estos días. El informe de la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia aumentó en un 25% los cuadros de depresión y ansiedad, sobre todo en los jóvenes. Esto es algo que ya lo veníamos diciendo a mediados del 2020 y lo reiterábamos también en el 2021. Los más propensos, justamente los jóvenes, a desarrollar conductas suicidas y autolesivas, según la Organización Mundial de la Salud. Una cifra que manejábamos ya en marzo, que yo les mostré, hablaba del tema del suicidio en Argentina. Argentina está más o menos en la media internacional, pero cuando hacemos un corte de adolescentes y jóvenes, aumenta mucho. Esto es algo que se repite en nuestro país y en otros países, sobre todo de Occidente, ¿no? El informe, bueno, ahí completo algunas cosas. A mí, generalmente ustedes han visto que yo manejo mucha imagen sola, pero me parecía bueno hacer un recorte de los informes. El informe señala que las mujeres se han visto más afectadas que los hombres y que las personas con enfermedades que los hombres y que las personas con enfermedades preexistentes, como el asma, el cáncer o las cardiopatías, ya que han sido más propensas a desarrollar síntomas de trastornos mentales. Cuando uno profundiza más en el documento, se va a encontrar con esto que sabemos, que es la amplia tarea que tienen sobre todo las mujeres, que hoy prácticamente son las que trabajan. Ya no es algunas mujeres trabajan, casi todas las mujeres trabajan. Y a eso le sumamos la tarea que realizan en su hogar. Bueno, y esto explica, como dicen, ¿no? Como dicen los autores del informe, este tema del incremento, ¿no? El mayor desarrollo de síntomas relacionados con salud mental. Los otros días, por un informe que se hizo también en Argentinos por la Educación, sobre la continuidad de la educación, ¿qué opinaban? ¿Quiénes eran los que opinaban a los que se les había preguntado? A las mujeres, a las madres. Era una muestra de unas 500 madres que se le había preguntado qué opinaban con respecto a la continuidad educativa, y esto era qué pensaban de los paros, sobre todo qué pensaban de los momentos en donde se cortaba la continuidad. Y bueno, y las madres, cuando preguntaban, pero ¿y por qué le preguntaron a las madres? Y porque realmente las madres eran las que estaban más enteradas de lo que le estaba pasando a sus hijos. Esto era una comprobación, no era para debate, no era para hacer una muestra de varones y otra de mujeres, sino que se sabía que en general las mujeres estaban más comprometidas también con la actividad de sus propios hijos, ¿no? Les cuento que salió en general en las escuelas de gestión estatal, lo que más se manifestó fue el paro docente, y en las escuelas de gestión privada lo que más manifestaron, pero también cerquita de los paros docentes, fue las jornadas de capacitación en las escuelas, ¿no? Como que era lo que más cortaba el ritmo, ¿no? La rutina educativa. ¿Qué más? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo piden nuevas medidas para abordar los problemas de salud mental en el trabajo. Miren la fecha, ¿no? 28 de septiembre de ahora, ¿no? Hace unos días.
un comunicado de prensa conjunto que hicieron estas dos organizaciones internacionales. Lo que plantea se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón. Hoy se publican hay dos nuevas publicaciones. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que hoy, ya en realidad ya fue para el 2000, se anunciaba que todos estos problemas de salud mental se iban a agudizar. O sea, hace un poco más de 20 años ya los organismos internacionales y sobre todo Organización Mundial de la Salud ya nos avisaba que era un problema que lo íbamos a tener. Además de eso, algunos ya estaban hablando, cuando citaban la violencia, algunos hablaron hasta de pandemia, otros hablaban de epidemias, etcétera, ¿no? Dándole la categoría de enfermedad social. Así que vemos cómo se va confabulando. Cuando uno va analizando las cifras, dice, ¿por qué no hablamos más de estos temas? ¿No? ¿Por qué no lo metemos en la discusión? ¿Por qué no creamos espacios para poder hablar y también espacios para que el que no está bien pueda decirlo, ¿no? Y ir sacando este tabú que decíamos al principio, ¿no? Donde se toma cualquier tipo de enfermedad mental, se lo toma como algo que no hay que decir, de lo que no hay que hablar. El trabajo, dice, amplifica problemas sociales más amplios que afectan la salud mental, como la discriminación y la desigualdad. La intimidación, y acá ya estamos hablando, ¿no?, de fenómenos relacionados con, en este caso puede ser intimidación con bullying o con mobbing, y la violencia psicológica es una queja clave de acoso laboral que tiene un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar la salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo. No es algunos, ¿no?, por cultura, no, es un tema generalizado. El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. El lema de este año, hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Cuando uno analiza quiénes se enteró de esto, muy pocos. Dedicarle tiempo para hablar de esto, jornada de reflexión para hablar de esto, no, son temas, ¿no?, como que no son tan importantes. Esta es la realidad, ¿no? Y no solamente estoy hablando de Argentina, estoy hablando en general, sobre todo Latinoamérica y el Caribe, ¿no? El COVID-19, dice, provocó un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión general en todo el mundo, lo que puso de manifiesto la falta de preparación de los gobiernos para responder al impacto en la salud mental y también reveló una escasez crónica de recursos de salud mental a nivel mundial. Miren lo que viene abajo. Dice, los gobiernos de todo el mundo gastaron una media de solo el 2% de los presupuestos sanitarios en salud mental y los países de renta media-baja invirtieron menos del 1%. Y estas son cifras que se tomaron cuando ya estábamos terminando la pandemia, o estábamos terminando las cuarentenas, donde se sabía que había una incidencia muy profunda en salud mental. ¿Cuánto se había invertido? Estas son las cifras de inversión. Entonces, tenemos que empezar, ¿no? Muestra mucho, ¿no?, el camino que hay que hacer en este intrincado camino, ¿no?, de que no es solamente la cabeza. Cuando uno se mete con temas de salud mental, no es solamente el cerebro, ¿no?, sino que hoy todos los estudios nos están hablando de que hay otros órganos que también intervienen, ¿no? Tanto tienen que ver con la percepción, como tienen que ver con emociones, con sentimientos, etc. No es solamente, como hablábamos al principio y antiguamente, de situarlo siempre en el cerebro. Y tener en cuenta, y acá viene donde muestra la complejidad del fenómeno en el que estamos metidos los que educamos, ¿no?, donde yo pongo en general este modelo sistémico,
yo lo he presentado de distinta manera, esto es otra forma de presentarlo, ¿no? Primero lo que es la comunidad educativa, la ponemos en el centro, donde tenemos a los padres, tenemos el ministerio, porque estamos hablando de sistema prácticamente, ¿no? De instituciones educativas, donde tenemos los docentes, los estudiantes, el entorno, que hablamos del hábitat educativo, ¿no? Y luego tenemos las instituciones sociales, los medios de comunicación, instituciones culturales, todo esto tiene que ver con educación. Por eso muchas veces uno reitera esto, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de educación todo el mundo automáticamente, sobre todo la sociedad en general, ¿no? Piensa en la escuela? La escuela es un elemento, ¿no? Tiene que ver con la educación formal, es un elemento, pero que necesita, una institución que necesita ser acompañada por otras, porque si no, no puede llevar adelante su tarea. Sin embargo, cuando algo sale mal, la culpa la tiene la escuela, ¿no? Y cuando uno lo plantea esto, a mí me ha tocado en distintos foros y lugares, decir, ¿y qué están haciendo los otros? Hoy hasta podríamos ya poner qué está haciendo el Ministerio de Salud, qué está haciendo el Ministerio de Economía, qué está haciendo el Ministerio de Desarrollo Humano y así, ¿no? Ir nombrando cada uno de aquellos que deberían estar preocupadísimos por lo que pasa todos los días en la escuela. Esto es así un diagrama general, ¿no? De los factores psicosociales en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros vínculos, la interacción que establecemos en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Donde ejercemos la tarea como profesionales de la educación. Entonces tenemos elementos que tienen que ver con el medio ambiente de trabajo, esto es lo que hablamos en general como la parte más importante que tiene que ver con clima, ¿no? La satisfacción en el trabajo, cómo me siento, por eso pega tanto la palabra bienestar, estar bien, ¿no? Que es, en definitiva, estamos hablando de bienestar subjetivo percibido, ¿no? Cuando hablamos de este bienestar que tiene que ver con un término que conocemos todos, que es felicidad. La felicidad, el otro término, por ahí un poco más técnico, es bienestar subjetivo o bienestar subjetivo percibido. Las condiciones de organización, no es lo mismo una buena gestión, ¿no? Donde todo está bien organizado, bien administrado, y donde otra que es caótica, ¿no? Seguramente. El tema de, por el otro lado, las capacidades y necesidades y las expectativas que tiene el laburante, ¿no? El trabajador, las costumbres, las culturas. Por eso es tan interesante un término que hace mucho que no estamos usando, que es viejo, ¿no? Cuando uno habla de cultura institucional. ¿Qué ha pasado en esta escuela a través del tiempo que tiene como una marca, ¿no? Como una característica que la diferencia de otras, ¿no? Hay muchas historias, mucha gente que ha pasado y ha dejado mucho, ¿no? Dentro de la institución. Condiciones personales también fuera del trabajo. Acá no tenemos tiempo, ¿no? de hablar mucho más de esto, pero es lo que llamamos la conciliación trabajo-familia, donde vamos a reiterar lo que dicen los organismos internacionales, donde muchas veces las mujeres son las que sufren más esta dificultad para conciliar qué es lo que pasa en casa con mi tiempo de trabajo, ¿no? Mi espacio de trabajo. Y luego, bueno, ¿qué puede influir y repercutir en qué? En el rendimiento en el trabajo y en la satisfacción en el trabajo. En definitiva, acá estamos tomando todo lo que serían factores psicosociales amplios, donde acá entran muchas situaciones, ¿no? Bueno, y abajo la palabra salud, ¿no? Todo esto va a incidir en la salud. Cuando hablamos entonces del ámbito laboral escolar, esta cara que es la que tenemos que ocuparnos, la que debería formar parte también de la gestión de la organización, tendríamos que hablar de estrés, tendríamos que hablar de burnout, ¿no? del síndrome del quemado, de violencia en general y de mobbing o acoso laboral en particular, ¿no? Estos son temas que no podemos estar, como nos pasa con el bullying, no puede ser tratado solamente a partir de que aparece, cuando nos enteramos que hay un caso. La palabra en estos momentos es prevención. Tenemos que estar temprano frente a todos estos fenómenos que sabemos que pueden pasar. Es una irresponsabilidad total que venga alguien, un directivo o el que sea, y diga, reitero esto, en esta institución no pasa nada. No pasa nada. Acá estamos todos muy bien.
¿no? Y lo dice, ¿por qué? Porque es una percepción personal o directamente porque no quiere que esta persona no quiere que se piense que las cosas no están tan bien. ¿Por qué? Porque yo la dirijo. Como yo la dirijo, todo tiene que estar bien. Y no es así, ¿no? Aparte caen en una trampa. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos de violencia, una de sus características es justamente el contagio. La violencia, esto que decían los viejos, es así. La violencia es contagiosa. Y si yo no pongo el remedio como corresponde, seguramente se va a ir reproduciendo. Y ya muchas veces, a veces, ¿no? Y sobre todo en estos casos de maltrato persistente, cuando me entero de un caso es porque hay muchísimos. Hay muchísimos. Este porque salió a la luz, pero ya hace rato que se viene gestando un muy mal clima. El tema del estrés, en general, acá vamos a hablar de temas que yo creo que en el fondo todos conocemos de alguna manera o de otra. No son temas secretos, ¿no? Que hay que revolver mucho para encontrar, no. Son temas que manejamos desde hace mucho tiempo porque vivimos también en una cultura preocupada por el tema en general de la salud, preocupada por lo estético, ¿no es cierto? Hay unas preocupaciones que llevan, ¿no?, a preocuparse por qué comemos, ¿no es cierto? Cómo debemos comer, lo que hace, por ejemplo, a la tranquilidad, a los tiempos, a los espacios que me debo tomar. En general nunca los cumplimos, ¿no? Yo soy uno de los primeros, ¿no? Que uno se propone un montón de cosas y luego, bueno, el estrés de lo cotidiano de la vida no se lo permite, ¿no? El tema que después uno termina pagando, ¿no? La factura de no haberse portado bien con uno mismo. Pero bueno, a ver, el estrés en general, acá estamos hablando de estrés en general, los tipos de estrés laboral, ¿no?, que se pueden experimentar dependen de qué, lo que muchos llaman factores protectores o no, ¿no?, de riesgo. Tiene que ver con el tipo de trabajo, con el ambiente laboral, con el estilo de dirección y liderazgo, quién es el que maneja todos los hilos, ¿no?, el que da los mensajes, el que de alguna manera tiene la posibilidad con su liderazgo de percibir también o de observar cosas que se pueden ir gestando y cortarlas de buena manera y estrategias, ¿no?, en donde yo me junto con los involucrados o con la persona que muestra determinados indicadores, ¿no? El tema del nivel de responsabilidad que toma, que asume cada uno. Hay personas que, no tienen responsabilidades importantes, sin embargo, asumen más de la que corresponde, o la actitud que tienen cuando la toman es más exagerada y son aquellas más propensas a estresarse, ¿no? El tipo de tarea, el volumen de la tarea y los proyectos, la claridad sobre las prioridades y los objetivos, la personalidad de cada uno y la educación que ha recibido, que es la que le permite, ¿no?, llevar adelante determinados proyectos, responsabilidades, roles, ¿no?, lo que sea. Esta es una mirada muy general. El estrés laboral es un agotamiento del sistema nervioso. Vuelvo a esto, ¿no? Lo tenemos nervioso, lo tenemos claro, pero necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? Con tendencia a cronificarse, no es algo aislado. Empieza como estrés y si yo no le doy la respuesta que corresponde para irlo frenando, eso ya forma parte de mi rutina, de mi vida, ¿no?, de cómo yo estoy frente a las cosas, las responsabilidades. Uno de mis hijos, que le venía contando a José, que es chef, ¿no? Chef, está metido en el mundo de la gastronomía, ¿no? Y por un montón de actitudes que yo le veía, le decía: pará, Gonzalo, pará porque te vas a estresar. La respuesta de él dijo: esta tarea es para estresarse, ¿no? Como diciendo, la vida, ¿no?, del chef es para estresarse. Y yo decía, no tiene que ser así. O sea, la reflexión que seguía era, no tiene por qué ser así. Una cosa es tratar de ser eficiente en lo que está haciendo, responsable de lo que está haciendo, pero no a costilla de su propia salud. Si uno tiene que estar anteponiendo su salud, es porque hay algo que en la organización de ese restaurante o de ese lugar a donde está no funciona. Hay algo que no está funcionando, ¿no? Yo le decía, ¿qué pasa si trabajás a un ritmo razonable y no sale? Entonces está faltando una o dos personas más, por lo menos, porque los otros son los que están poniendo el lomo para que las cosas salgan.
Y no me refiero al lomo, ¿no?, de la carne, me refiero al propio, ¿no? Entonces, el estrés debería ser una reacción puntual. El estrés, esto tiene que ver con nuestro organismo, cómo estamos organizados, ¿no? Una reacción puntual ante un peligro potencial que permita enfrentarla o huir de la situación que lo está provocando. Pero cuando se cronifica, ahí es cuando empieza a enfermar. Donde es permanente esta situación, ¿no?, de alerta permanente, es lo que termina enfermando. Pero cuando se da en el ámbito laboral, y ahí viene, si lo metemos solamente con trabajo, ¿no?, cuando se da en el ámbito laboral y ninguna de las dos opciones, o sea, de huida, ¿no?, y de enfrentamiento, está disponible, o sea, se puede, ahí es donde la persona se enferma. Entonces, este es el tema que nosotros debemos analizar muchas veces en nuestra propia vida. ¿Por qué estoy mal? Porque hay indicadores físicos, ¿no?, también en todo esto. Ansiedad, cansancio físico, fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, ¿no?, porque tengo insomnio o porque no me puedo despertar, tristeza, irritabilidad. Y esto imaginémonos en el hogar y en el ámbito del trabajo y en todo otro ámbito de encuentro donde me toque estar, ¿no? Algunos también pueden agregar ahí taquicardia si quieren, ¿no? Hay distintas situaciones que se van presentando en este desajuste que se hace a nivel general, ¿no?, del organismo. Esto, bueno, este está en un libro que yo lamento que no estábamos viendo con José, que no está acá, que es este, ¿no?, Educar sin miedo, donde, bueno, estaban muchas de estas cosas que estamos tocando, vinieron otros. Este libro aparentemente está agotado, no se consiguió. Pero por ahí algunos, si quiere, por ahí se consigue por otro lado. Lo que llamamos la travesía de la ansiedad, ¿no? Todo comienza en un estado de ansiedad, pero fíjense cómo se va complicando, ¿no? Aburrimiento, melancolía, desesperación, desesperanza y luego ideas o tendencias suicidas, ¿no? Esto es un trabajo de Enrique Rojas, un psiquiatra español muy conocido que tiene un libro específicamente sobre la ansiedad, ¿no? Este es el camino que va llevando y cuando uno no lo reconoce, no lo ve o naturaliza este tipo de situaciones, bueno, por supuesto que luego es difícil, ¿no?, retroceder. Y esto es de la Organización Mundial de la Salud. Miren lo que dice: el estrés ocurre debido a muchas circunstancias diferentes, pero es particularmente fuerte cuando la habilidad de una persona para controlar las exigencias del trabajo se ve amenazada. Esto que veíamos antes, cuando esta posibilidad, ¿no?, cuando mi organismo enfrenta frente a una dificultad, sabe que puede enfrentarlo o huir. A veces en el mundo del trabajo no puedo hacer ni una cosa ni la otra. Fíjense esta pregunta que me tocó a través del observatorio hacer hace unos años, ¿no? ¿Cree que actualmente, esto a docentes, ¿no?, ¿cree que actualmente existen situaciones de violencia en las escuelas? Sí, 97%, no 3%. Esto lo había hecho, ¿por qué? Porque hacía unos 15 años atrás habíamos preguntado lo mismo y daba aproximadamente el tema de la violencia, el sí era un 35%. ¿Qué quiere decir esto también? Que hay más conciencia de que hay cosas que pasan en la escuela. Y también porque en otro momento se habían muchas naturalizado. De hecho, me acuerdo que cuando preguntábamos qué tipo de violencia, todo el mundo decía física. Violencia física. Nosotros sabemos, ¿no?, que las formas son muchas y variadas. La conflictividad en las aulas, fíjense esto, donde imparte clase, ¿le ha desmotivado con respecto a su trabajo? Solamente el 37%. ¿Qué es lo primero que uno ve en esto? Existe violencia, pero nosotros seguimos, lo enfrentamos. Nos puede también, uno podría decir, nos desmotiva un poco, pero estamos. ¿Cree que las dificultades en el desempeño de su trabajo afectan negativamente su salud? El 22% en aquel momento, perdón, esto les da claro, está mal, es un error. Yo cometí un error acá, ¿por qué? Porque lo saqué del borrador del libro. Si yo les muestro ahora el libro, está al revés.
Cuando dice dificultad en el desempeño de trabajo afecta negativamente su salud, sí es el 78%, está invertido. Pero vuelvo a la segunda que dice, ¿lo ha desmotivado con respecto a su trabajo? Solamente un 37%. O sea, los docentes, ¿qué quiere decir? Que siguen poniendo el cuerpo, el alma en su actividad. Más allá de las sutilezas con las que uno puede llegar a decir, bueno, pero algunos, no importa. Cuando uno hace un estudio, en todo caso después se hablará individualmente con las personas, ¿no? Pero esto es un poco esto de poner el cuerpo, ¿no? Poner la salud muchas veces en la tarea. Y hay un modelo que llamamos modelo biopsicosocial, en donde también las comunidades educativas se enferman, por supuesto, ¿no? Porque somos nosotros los protagonistas, ¿no? Las personas, que es, yo tengo la manera como la institución percibe el entorno, las experiencias, ¿no? Un entorno por ahí, lo que recibe estudiantes, familias, etcétera, que pueden ser violentas, y la percepción de los propios recursos para enfrentar esas demandas, de lo que entra, de lo que recibe. Estos son los estresores, ¿no? Que muchas veces cuando uno habla con directivos, sobre todo con algunos docentes, le dicen es muy difícil. Es muy difícil porque estoy en un entorno, en un contexto donde las familias, la dificultad que tengo para conseguir docentes, no cualquiera quiere venir a esta escuela, esta historia, ¿no? de una directora y su secretaria encerrada en la escuela, ¿no? Por miedo ver pasar los docentes nada más a las aulas, ¿no? Y entraban, daban clases y se iban por miedo, ¿no? O sea, estas son las situaciones que sabemos perfectamente que se dan, afortunadamente no están generalizadas, pero son con las que hay que trabajar, ¿no? El tema de burnout, ¿no? Es todo un tema, como definición sirve, ¿no? Esto de los últimos, porque lleva mucha historia, claro, ¿no? De Malachi Jackson, que dice una respuesta inadecuada a un estrés crónico que se caracteriza por 3 dimensiones. Es un tipo de estrés, ¿no? Estamos hablando de un tipo de desgaste profesional. Cansancio o agotamiento físico, despersonalización o deshumanización, ya hago un comentario de cómo se lo descubre inicialmente, y falta o disminución de realización personal en el trabajo. O sea, uno lo mira, dice muy parecido al estrés laboral, es un tipo de estrés laboral, de desgaste profesional, pero una de las características tiene que ver con el segundo, despersonalización o deshumanización. ¿Por qué? Porque cuando se lo estudia inicialmente y se lo diferencia, ¿no? del estrés más amplio laboral, se encontró en aquellas profesiones de servicio, sobre todo inicialmente fue en salud y después fue en todas las otras, educación, etcétera, se vio que la persona que estaba con un estado de agotamiento profesional, de desgaste profesional, tenía una actitud cínica frente a aquellos que se suponía que tenía que ayudar, ¿no? Si estaba en el área de la salud o en el área de educación, terminaba culpándolo de la mayoría de los problemas que tenía, ¿no? Era como que eran responsables de que estuviera mal, que se sintiera mal, que no avanzara en su tarea, etcétera, ¿no? O sea, proyectaba mucho de su frustración, ¿no? en la tarea, en la profesión, en aquel que se supone que era el destinatario de su tarea. Estresores crónicos, ¿no? Que llevan al burnout, variables individuales, acá estoy diciendo cosas por ahí suenan obvias, ¿no? Pero las necesitamos citar, ¿no? Variables individuales, sociales y de la organización, por supuesto, ¿no? Que sobre todo haciendo un mínimo, separándolo en un mínimo, es lo que corresponde, ¿no? Mis relaciones con los demás y cómo se organiza mi ámbito de trabajo, ¿no? En lo personal agotamiento, en lo laboral incompetencia, porque empiezo a mostrar fallos en mi tarea, como que directamente no estoy bien en el lugar de trabajo, entonces empiezo, no me destaco como me sabía destacar, ¿no? en otros momentos. Y el tema social que les acabo de decir, el cinismo. Esta característica es una de las más importantes, que es la que
inició la investigación y la que luego terminó confirmándolo en distintos investigadores, ¿no? Que debía ser considerado en un apartado distinto, ¿no? al estrés más general en lo laboral, ¿no? Lo que sería lo laboral. Aspectos relacionados con el estrés laboral que afectan la calidad educativa, acá me meto ya más con escuela, ¿no? El tema del bajo rendimiento profesional, ¿no? Baja rendimiento, ausentismo laboral, cada vez empieza a faltar más. Es un sacrificio ir a la escuela, a trabajar, un contagio del malestar y del burnout, muchas veces a los mismos colegas, ¿no? Esta, vamos a decirlo poco académicamente, mala onda con la que voy a trabajar, muchas veces contagio a otros, ¿no? A otros compañeros. Y el incumplimiento de las normas y violencia. Esto es una de las características que terminan, en el caso, ¿no? De una persona con estrés laboral y en particular con síndrome de burnout o del quemado, que termina deteriorando la calidad educativa en su ámbito de trabajo. Y acá les pongo algo que hay que seguirlo, no sé cómo va a evolucionar, miren este otro nombre, Bore-out, ¿no? Síndrome de Bore-out, que es muy parecido al burnout, pero es una fatiga constante, reducción de la capacidad de concentración y de rendimiento, pero ¿en qué se diferencia? En que se debe a la falta de exigencia en el trabajo o desinterés por el mismo. No hay agotamiento, no hay una fatiga por exceso de trabajo o de malas condiciones de trabajo. Mire, fíjense, se puede deber a trabajos repetitivos, rutinarios y monótonos o directamente la falta de tarea, la falta de trabajo. Este es un tema que lo están estudiando. Y yo sí les puedo decir, ahora que nos vamos a meter enseguida con mobbing o acoso laboral, que esta partecita de acá, ¿no? Donde dice trabajos repetitivos y monótonos o directamente falta de tarea, a veces los jefes, vamos a ponerle jefe, directivo, lo que ustedes quieran, justamente cuando quiere hostigar a una persona que trabaja en el lugar y quiere que se vaya, a veces hace este tipo de cosas. Lo mete en tareas repetitivas o directamente no le da tarea y lo tiene ahí haciendo turismo, ¿no? Y aunque parezca mentira, uno podría decir, bueno, qué bien que la paso porque no hago nada, no es cierto, ¿no? Y sobre todo cuando uno es responsable. Si hay una característica que tiene aquel que va a sufrir acoso laboral, es el de ser responsable. El de ser responsable. Así que imagínenselo sin una tarea concreta, ¿no? Una tarea específica. Y luego tenemos, por cuestiones de tiempo, ¿no? Uno no va a todos los detalles, pero cuando hablamos, así como cuando hablamos de bullying, hablamos también de violencia escolar. El bullying es un tipo de violencia escolar, pero cuando generalmente yo lo pongo tiene que ver con lo esporádico, con algo que no se produce, no hay hostigamiento, no hay acoso, ¿no? Y sí luego el tema del acoso laboral. El descuido de fenómenos aislados de violencia laboral no bien tratados, no considerados, no atendidos, son los que luego desembocan en el acoso laboral, el maltrato reiterado en una institución, en cualquier organización y en una institución educativa, por supuesto. Les recuerdo, cuando hablamos de acoso, esto lo vimos también creo que la otra vez, cuando hablamos de acoso, estamos hablando de distintos tipos de maltrato persistente, ¿no es cierto?, de violencia, de hostigamiento, donde tenemos el acoso callejero o stalking, que hoy cada vez está legislando más, y que algunos lo llaman acoso callejero, ¿no? Son situaciones que se producen en ámbitos públicos, por ahí en general, el tema del acoso laboral que estamos hablando ahora, el grooming, ¿no? También otro fenómeno que es correcto llamarlo acoso virtual, o ciberacoso. Por eso algunos corregimos cuando dicen, hablan de ciberbullying igual a ciberacoso. No, ciberacoso es más amplio y entra también el grooming, ¿no? Estos perpetradores sexuales que se comunican a través de Internet y tratan de captar a chicos y chicas, ¿no? Mintiéndoles, manipulándolos, etc. El acoso sexual por razones de sexo y luego, bueno, el tema del bullying, ¿no? Esta es una mirada amplia con respecto al tema del acoso.
El 3 de noviembre de este año, o sea, dentro de unos días, hemos insistido, y luego de 3 años se logró, tener un Día Internacional contra las Violencias en la Escuela, el bullying y el ciberbullying. Pero fíjense ustedes que yo, después de estar hablándole del mobbing en el ámbito de las escuelas, tendríamos que también ver cómo hacemos para que tenga su lugar. Esto fue toda una lucha con Naciones Unidas hasta que se logró, ¿no? De hecho, estamos metidos en esto. Lástima que no lo tuve antes y no les mostraba un video muy cortito que hace media hora, 45, bueno, cuando empecé a hablar, me lo acababan de mandar porque recién lo habían hecho, ¿no? Una alianza anti-bullying argentina, donde, bueno, empezamos a juntarnos. Hasta ahora son los por lo menos más representativos, los que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero cada uno para trabajar en grupo, en equipo, no compartiendo necesariamente todos los puntos de vista, y haciéndolo en distintas áreas. Por ejemplo, el que está el último ahí abajo dice: si nos reímos todos, ¿no? Bueno, todos, no sé cómo se dice, ¿no? Pero lo que ha hecho es una película, pasarle a los estudiantes sobre el fenómeno del bullying, ¿no? Y dice que hasta estos momentos, Arístides es el director, lo han visto ya, sobre todo en la zona de Rosario, Santa Fe, así en general, y algunos lugares de Córdoba, más de 50.000 chicos, ¿no? Pero bueno, así como nos estamos ocupando del fenómeno del acoso entre escolares, necesitamos también de a poco seguir insistiendo sobre el fenómeno del mobbing. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo dice que salud y educación son los 2 ámbitos donde más se produce. Esto por si no lo sabíamos, no estábamos enterados. Sí, lamentablemente salud y educación lo padecemos, ¿no? El fenómeno del acoso laboral, ¿no? Entonces, hablando de esto, fíjense, ¿no? Un dicho popular, como siempre muy inteligente lo popular, no los dichos populares: el problema no es escalar la montaña, sino la piedra en el zapato. El problema no es lo difícil de la tarea, sino ese acosador, ese hostigador, esa molestia permanente que se reitera, que es la que va boicoteando las ganas de trabajar y la salud. Este sería un poco un muy buen ejemplo de cómo funciona el hostigador, el mover, el que llamamos en general mover, ¿no? Dice, aquella situación que sería, ¿no? Esto lo dice ya, es un tema viejo, les aclaro que es anterior al bullying. De hecho, la primera vez que se enfrentan los investigadores, se enfrentan a un hecho de acoso persistente entre escolares, se lo llamó mobbing, no se lo llamó bullying. Luego se lo llama y se pone para el lado de los estudiantes acoso escolar o acoso entre escolares, y para el caso de los adultos acoso laboral, ¿no? Y dice, aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática, al menos una vez por semana y recurrente, como mínimo de 6 meses, sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir el entramado de comunicación de la víctima o las víctimas. Esto que hablamos al principio, ¿no? Que decía José, el tema de la comunicación. Una de las estrategias, como si estuviéramos en una guerra, es cortar las vías de comunicación. Destruir su reputación, esto tiene que ver con el entorno. Yo voy a hostigarlo, pero al crearle una situación, una personalidad, o hablar de los defectos que tiene, o dificultades que se presentan para la comunidad, etc., lo que estoy haciendo es justificar lo que luego algunos pueden ver, que estás maltratando a esta persona. Entonces termina diciendo, se lo hacemos porque corresponde hacérselo, como algo así como se lo merece, ¿no? La forma en que lo tratamos o lo maltratamos, ¿no? Perturbar el ejercicio de sus labores, lograr que finalmente esa o esas personas acaben abandonando el lugar del trabajo,
A diferencia del bullying, ¿no? Que no busca que ese compañero o esa compañera, después de hostigarla, se vaya, no lo busca, más al contrario, a veces hasta le resulta divertido que se quede, ¿no? Para seguir haciéndolo. En el caso en general, en el caso del acoso laboral, lo que se busca es que se vaya. Uno tristemente hace memoria, en otra época, yo hablé de cuánto tiempo hace que estoy en las escuelas y me acuerdo perfectamente, hablar a un directivo, y lo vi muchas veces, hablar a un directivo que no quería que estuviera tal profesor. Entonces, ¿cuál era la forma de sacárselo de encima? Revolverle el horario todos los años. Todos los años le cambiaba sus horarios, ¿no? No respetaba lo que él había presentado previamente, no le decía si te gusta bien y si no te vas. Conozco también otros casos en donde directamente una directora se metía continuamente para supervisar la clase de un profesor, ¿no? Lo más triste de todo, lo voy a contar porque realmente a mí me marcó mucho, por eso digo que a veces cuando uno escribe va sumando, ¿no? Cosas. Este profesor tenía un problema grave de visión, veía muy poco. Y parece que le molestaba a algunos padres, era increíble, porque recuerdo que una de las acusaciones que se le había hecho, porque yo lo hablé, yo era asesor de esa institución y lo hablé muy enojado, de hecho tuve que renunciar, después al mes tuve que renunciar, pero me acuerdo perfecto haberle dicho a la directora, o sea, pero ¿cuál es el problema con estos docentes que se le meten a cada rato en el aula? ¿No? Y la explicación era que habían venido unas madres y lo habían reconocido porque este profesor, que antiguamente estudiaba Derecho, ahora era abogado y daba clase, vendía útiles, lapiceras, estas cosas, ¿no? De estos vendedores que ahora ya no vemos tanto, ¿no? Que suben al transporte público y vendían cosas, ¿no? Este era más frecuente. Yo no lo podía creer, porque yo digo, este tipo es para ejemplo, ¿no? Para sacarlo de la institución. Entonces, bueno, ahí ya después vinieron las discusiones, las peleas y todo, y más bien que el que se tiene que ir es el que no dirige, ¿no? Así que me tuve que ir. Pero quiero que vean las sutilezas con las que se maneja este tipo de maltrato. Otro ejemplo, ¿no? Muy sutil y que muestra también la personalidad del maltratador, del mover, ¿no? Esto de ascender a una persona. Y ustedes van a decir, bueno, qué bueno. No, ascender a una persona porque saben que no va a poder realizar la tarea. Y entonces ahí tienen la justificación para decirle que se vaya o para estar todo el tiempo recriminándole hasta que se canse y se vaya solo, ¿no? Si se va solo, no lo tengo que indemnizar, por supuesto, ¿no? Generalmente se asocia al maltratador persistente, al mover, ¿no? Al que va a realizar acoso laboral, con cierta psicopatía. Fíjense lo que dicen para que vean ustedes este concepto. Bueno, lo saqué del libro, ¿no? Esto está en el libro, ¿no? Es un escrito firmado por un psicópata en la cárcel. Es muy difícil que un psicópata reconozca sus características, ¿no? Justamente el doctor Robert Hare es uno de los más famosos en el estudio de la psicopatía, ¿no? Del psicópata. Pero mire para que se vea la perversidad de lo que estamos hablando, ¿no? De este tipo de personajes. Dice, te escogerá de entre la multitud, te desarmará con sus palabras y te controlará con su presencia. A ti te encantarán su ingenio y sus planes. De hecho, muchos psicópatas se los caracteriza como psicópatas carismáticos, que los vemos mucho en sectas también destructivas, etc. Te lo hará pasar bien, pero piensa que después te pasará factura. Te sonreirá y te engañará, y luego te atemorizará con su mirada. Y cuando haya acabado contigo, y ten seguro que lo hará, te abandonará llevándose consigo tu inocencia y tu orgullo. Te dejará más triste, pero no más sabio. Y durante mucho tiempo te preguntarás, ¿qué pasó y qué hiciste mal? Y después, si otra persona así llama a tu puerta, ¿abrirás? Como diciendo, era tan
tan carismático, ¿no? Tan agradable, que cada vez que se me presente una persona que tenga características que realmente tal vez es así, voy a confiar, ¿no? Ahí también muestra esta perversidad, ¿no? Me deja vulnerado directamente, yo no puedo, dudo de todos. ¿Por qué voy a creer, ¿no? De aquel que me sonríe o aquella que me sonríe? ¿Cuál es su intención no vista, no reconocida, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque la mayoría de los trabajos sobre acoso laboral o acoso moral, en el caso de Marie-France Irigoyen, ¿no? Que tiene un bestseller muy conocido que se llama Acoso Moral, hablan de justamente el perverso narcisista, que es otra también denominación muchas veces asociadas a la psicopatía o a la sociopatía. Entonces, la espiral del mobbing, ¿cuál es? Simplificándola al máximo, ¿no? La presión por el acoso, empieza el hostigamiento, empiezan los síntomas en la salud, sobre todo salud mental, y luego la ineficiencia laboral. ¿Qué pasa con la ineficiencia laboral? Empiezo a hacer la tarea no como corresponde, lleva a que me sigan presionando, exigiéndome cosas y cada vez estoy peor, me enfermo, estoy peor, me siguen llamando la atención hasta que me enfermo como para no seguir trabajando o directamente renuncio, me voy porque reconozco que aquel que me hostiga tiene razón porque no estoy rindiendo como corresponde. Esta es la imagen, ¿no? Que muchas veces muestra el espacio, el lugar de trabajo, cómo se sienten algunos, ¿no? Otros podrían hablar también, cambiando un poco los bichitos, ¿no? De nido de víboras, así se sienten algunos, ¿no? Y quiero que sepan que hay estudios que muestran algo que es muy difícil de comprobar, que es el daño neurológico que provoca el estrés postraumático de aquel que sufre situaciones de hostigamiento, ¿no? Yo conozco un caso muy paradigmático ya de hace muchos años de una médica que le costó reconocer que era hostigada, ¿no? que estaba sufriendo acoso. ¿Por qué? Porque naturalmente pensamos bien. No quiero estar pensando que esto que me está pasando me pareció, ¿por qué será? ¿Seré yo? ¿No? Uno empieza así, pero nunca pensando mal directamente del otro. Bueno, le costó mucho entenderlo hasta que tuvo signos físicos, ¿no? Problemas de salud mental, y que los reconocía, como médica los reconocía en ella. Entonces, hasta que se da cuenta que ya directamente era un maltrato muy evidente, donde también se le había creado un entorno donde nadie la ayudaba, nadie la defendía, ¿no? Porque quedaba como si fuera un inútil, ¿no? Una mala trabajadora, ¿no? de la salud. Ella, ¿qué hizo? Se hizo un escaneo cerebral y le dio como que tenía lesiones, pequeñas lesiones. Pero ¿cuál era el tema? ¿Cómo demuestro que esas lesiones tienen que ver con el sufrimiento lo que vivo todos los días en el ámbito de trabajo? Y recordó que tenía otro escaneo previo por un accidente que había tenido automovilístico, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Ese escaneo, que tenía una fecha de su cerebro, comparado con este otro, ¿no? Pasado un tiempo de trabajo, mostraba lesiones nuevas que no tenían que ver con un choque, con nada, sino que en este caso se pudo demostrar que tenían que ver con sufrimiento en lo que hace a su afectividad, ¿no? Y esto, bueno, es un tema que hay que insistir, ¿no? El envidioso, la envidia, ¿no? Es la causa más frecuente mencionada por las víctimas de acoso laboral. Recordemos que la envidia, ¿no? Esto es la tristeza por el bien del otro. La tristeza por el bien del otro. Miren lo que dice José Ingenieros, ¿no? El envidioso cree marchar al Calvario cuando observa que otros escalan la cumbre. O sea, sufre por el bien del otro. Envidia viene de invidere, no puedo ver en el otro el bien que quiero para mí. Entonces, ¿qué hago? Lo destruyo. Como soy mediocre, lo destruyo. Y el ejemplo que pone también el mismo José Ingeniero, algunos lo conocen como la serpiente y la luciérnaga, ¿no? Pero en realidad es el sapo y la luciérnaga, ¿no? Donde está el sapo persiguiendo a la luciérnaga, la persigue, ¿no? Por donde va, hasta que en un momento
la luciérnaga para y le dice, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, le dice el sapo. Dice, a ver, o sea, ¿formo parte de tu cadena alimenticia? El sapo lo piensa y dice, no necesariamente, ¿no? Y la otra pregunta, la que siguió es, ¿por qué me perseguís? Respuesta, porque estoy cansado de verte brillar. En definitiva es esto, ¿no? Esto que estamos hablando, la envidia. Acá aparece algo que han estudiado los españoles hace unos años que llaman el síndrome Mía. ¿Qué es esto? El mediocre inoperante activo. Mediocre inoperante activo. Es el que está permanentemente atento a aquel que sobresale, ¿no? Y lo vamos a encontrar también, esto muy parecido, en el bullying, ¿no? Sobre todo en algunos un poco más grandes, ¿no? Aquel que persiguen, no lo persiguen por lo que uno pensaría, ¿no? Porque tiene anteojos, porque es gordito, las orejas, la nariz, por cómo habla. No, y ustedes lo han escuchado, ¿no? O sea, le hacemos daño porque es linda, le hacemos daño porque es estudioso, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo, yo lo pongo como ejemplo, un día viene una sobrina mía, bueno, ahora está grande, ¿no? Pero en el momento que me lo contó, era chica, y me contaba cómo se discriminaban y se maltrataban en la escuela, estaba en la primaria, últimos años de la primaria. Se discriminaban entre ellos, ¿no es cierto? Y se burlaban por la obra social. Por la obra social. Miren lo que estamos hablando. Y con esto podríamos, cada uno de ustedes podría poner otros ejemplos, ¿no? De lo que pasa en las aulas. Bueno, a ver, un dicho popular. No puedes parar la fuerza del mar, pero puedes aprender a surfear. No. A ver, sí y no. Sí tiene que ver con resiliencia, en todo caso, ¿no? Personalidades resilientes que frente a las dificultades se ven más fortalecidas, pero igual que en el caso del bullying, del acoso entre escolares, necesitamos también cambiar la realidad, cambiar el entorno, cambiar el clima. No es todo el tiempo estoy poniendo el cuerpo para enfrentar las situaciones, sea un estudiante o sea un docente. Necesitamos cambiar el entorno, el clima que se genera dentro de la comunidad educativa. Miren esto, ¿no? En una empresa, esto es de hace poquito, ¿no? Fines de agosto de este año. Todos te odiamos. Hicieron una renuncia masiva en una tienda de zapatos que se volvió viral. Directamente se pusieron de acuerdo y renunciaron todos juntos. Y lo publicaron, por supuesto, ¿no? Y miren esta otra. Renunció también por el hostigamiento y en la casa, para que no se... Renunció también por el hostigamiento. Felicitaciones por renunciar. Felicitaciones por renunciar, ¿no? Vivía sometido, ¿no? A maltrato y todo, hasta que un día se decidió y se terminó. No es fácil, ¿no? Volvemos a esto, ¿no? Uno habla de estas cosas, las pone como ejemplo, cada uno tiene su realidad y sus posibilidades, ¿no? Premisa. No dejar a la persona sola con su problema. Y entonces ahí aparece la necesidad de la colaboración, el estar atento. No, a mí no me está pasando nada, yo no estoy sufriendo, no me están acosando, no me están maltratando, pero me parece que hay una compañera o un compañero que sí le está pasando. ¿Qué hago? Y ahí entonces ahora de nuevo me pongo del lado del bullying. ¿Qué pasa con aquellos que son testigos, que no participan del hostigamiento de un compañero, del maltrato persistente a un compañero, pero también de alguna manera se terminan sintiendo cobardes por no meterse en el tema, por no hacer justicia, por no defender al otro? En los chicos lo podemos entender, no se entiende en un adulto, ¿no? Un adulto que directamente haga la vista al costado porque desentona con todos los demás que sí se encargan de hostigar, ¿no? a un compañero. ¿Cómo me lo imagino todo esto? Muy parecido, por supuesto, a cuando uno propone algo para meterlo dentro ¿no? de la institución, de la escuela. Les recuerdo, ¿no? Por ahí, disculpen, me pongo un poco en profe, ¿no? Pero recordando un poco cómo se maneja esto en general en lo que hace a la construcción de proyectos educativos, ¿no? El tema, todo nace con un ideario. Cuando hablamos de un ideario educativo, que antes se llamaba carácter propio, estamos hablando de principios y valores. Todo proyecto educativo debe estar apoyado, debe estar basado en principios y valores. Generalmente cuesta conocerlos. Tengo el proyecto educativo y parece que todo fuera curricular. No,
tiene que haber más vida dentro de un proyecto educativo. El sistema educativo oficial, no puedo sacarme de encima la obligatoriedad, tengo una dependencia concreta si yo quiero acreditar, ¿no es cierto?, si quiero promover estudiantes. Y luego la realidad social, el entorno próximo. Esto tiene que ver con la construcción de un proyecto educativo. Ahora, ¿qué viene después? Lo que más conocemos, que es el curricular, proyecto curricular. Y de ahí el proyecto de aula. ¿Qué es lo que decimos nosotros, como se está trabajando en otros lugares, en otros países? Tener un programa institucional, esto viene de arriba, en un programa nacional para que se pueda construir un programa institucional de convivencia. ¿Para qué? Y ahí sí se va a meter en el proyecto curricular. Prevención, intervención, formación relacionados con estos temas de convivencia. Y les pongo ahí abajo lo que está haciendo en estos momentos España. España, además de tener esto, ha pedido y está formando lo que se llama el coordinador de bienestar y protección, llaman algunos, otros solamente de bienestar. Entonces hay una persona idónea que trabaja todos estos temas que estamos hablando, de crear climas, de controlar la convivencia, de escuchar cuando uno está... Ayer tuve un encuentro digital, ¿no?, con gente muy variada de distintos lugares, y cuando terminé había muchos que me preguntaban, ¿sería posible? Porque no eran del área de la educación, les aclaro, ¿no? Y me decían, ¿sería posible tener, no sé, un pediatra, alguien que escuchara a los chicos fíjense, ¿no?, cuando la pasan mal, ¿no? O alguien especializado en estos temas para atender también al adulto. Bueno, a ver, su preocupación por ahí no es exactamente de esto con lo que estamos hablando, no es la forma, pero sí tiene que ver con la necesidad de atender el área afectiva, de atender el área de la comunicación, de escuchar al otro, de que haya personas idóneas que se sienten con uno, ¿no?, que a veces no puede ser el directivo. La agenda del directivo es imposible, ¿no? Entonces, acá estoy hablando lo pongo a propósito de eso, ¿no?, de micropolítica institucional, así como hay una macropolítica que tiene que ver con el sistema, porque ¿qué pasa, ¿no?, en la organización, en la gestión de la escuela? Y les leo algo y voy terminando. Esto es el cierre del libro, Educar sin miedo, ¿no? Me van a ir siguiendo y por ahí alguno la conoce, la historia me pareció muy representativa de cómo debemos tratarnos, ¿no?, y cómo debemos considerarnos entre nosotros. Se llama La trampa para ratones. La trampa para ratones. Se cuenta que un simple ratón, mirando por un agujero en la pared de un establo, ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. El ratón pensó en qué tipo de comida podía haber ahí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que los granjeros mostraban una trampa para ratones. Se fue corriendo al patio de la granja para advertirle a todos. Hay una trampa ratonera en la casa, hay una trampa. Una gallina que estaba cacareando y escarbando levantó la cabeza y dijo, discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón entonces fue hasta el cordero y le gritó asustado, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, más nada puedo hacer por usted, quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones. El ratón entonces se dirigió a la vaca y la vaca le dijo, ¿pero acaso estoy yo en peligro? Pienso que no. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y no podía dormir. Al otro día encararía la ratonera del granjero. Pero aquella noche se sintió un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. Todos los animales pensaron en el final del ratón y se durmieron tranquilos. La mujer del granjero, sin embargo, corrió a ver lo que se había atrapado. En la oscuridad, ella no vio la ratonera que había atrapado la cola de una serpiente venenosa. La serpiente, apenas la mujer se acercó, la mordió en el pie. Luego el granjero la llevó inmediatamente a un centro asistencial. La mujer ya ardía de fiebre muy alta. Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, lo mejor es un nutritivo caldo de gallina.
El granjero entonces tomó su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y los vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. Días después, la mujer no mejoró, terminó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que oigas que alguien tiene dificultades y creas que como no te afectan, no es problema tuyo, piénsalo 2 veces. Bueno, gracias.